Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obra. Pero también encontramos lo que dice Esteban. Esteban, lleno de la presencia de Dios, dice así, versículos 59 y 60, también del capítulo 7. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cómo estos dos hombres no percibían quién estaba con él? Y otro hombre que años después estaba en una condición por testimonio de la obra de Cristo, por la salvación y la resurrección de Jesucristo, él se expresa y decía e invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué diferencia había? Las Escrituras. Por eso, en el mensaje encontramos que es primero por la fe. Por Moisés se encontraba el mensaje. En Hechos capítulo número 1, también el relato habla por las Escrituras. En el primer tratado, Teófilo hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Era importante por las Escrituras que se cumplieran todas las cosas. Por eso el Señor no les mostró inmediatamente sus manos, porque no estaban percibidos, porque era necesario por la fe que se encontrara el valor de las Escrituras. En Romanos 15:4 encontramos también: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios es viva y eficaz y más constante que espada de dos filos. Por la palabra de Dios tenemos que tener consuelo y firmeza todos nosotros. Es la que nos va a dar precisamente en las condiciones de dolor la esperanza para la gloria de Dios. Entonces, era necesario que ellos estuvieran aprendiendo todavía, caminando a Emaús, el camino del desaliento, el camino de la duda, el camino también de la tristeza y muchas veces también del dolor. Todos nosotros hemos caminado y caminamos lo mismo. Muchas veces tristeza, dolor, equivocación, desaliento, también desilusión. Pero en Cristo siempre hay palabra de fe y de salvación. Todo mundo nos podrá fallar, pero el que nunca falta es el Señor con nosotros en su palabra. Porque Él lo dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos hombres expresaron también muchas veces el argumento como todos. Hablaron del tiempo. Dijeron: nuestros gobernantes también, ellos fueron a sentencia de muerte y le crucificaron. Estos gobernantes, así era. Y nos dice la palabra del Señor que también los discípulos, dentro del llamado, también el Señor es fiel. Si los gobernantes habían hablado con tanto odio y rencor y condenaron, ahora estos mismos gobernantes, estos mismos, no les importó infundir temor, duda ni dolor, sino que también ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros. Mateo 27:25 expresa el Señor en esta parte de la Escritura, Mateo 27:25, como también en una responsabilidad los gobernantes mismos no les importó que muriera un inocente. Mateo 27:25 nos expresa así: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
todos ellos sin palabras de meditación, se hicieron responsables de una condición que era la muerte de un inocente. Los gobernantes. Por eso, hermanos, los discípulos tenían todas las tristezas, molestos y tristes por los gobernantes y por la gente que habló sin medida y sin remordimiento. Su sangre está sobre nosotros, como cualquier cosa. Y eso es una realidad. Luego también expresaron, pensábamos que Él iba a redimir. Él iba a redimir a Israel. Dice nosotros, versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día de lo que esto ha acontecido. El redimir significaba que estaban dándole la intención al Señor que también su reino iba a ser un reino político, un reino de fuerza, un reino como caballero libertador. El redimir hablaba de los reinos. Por eso, hermanos, encontramos en el mundo que hay muchos reinos, hay infinidad de personas, pero la palabra claramente al redimir decían nos va a liberar políticamente. Los discípulos pensaban salvación a veces, perdón de pecados a veces, pero también más a veces era la libertad política, la libertad social, y eso es lo que el Señor no vino a hacer. Aquí en el mundo tenemos diferentes gobiernos, monarquías, de hecho monarquías, y entre ellas gobiernos de diferentes formas de pensar. Tenemos parlamentos, anarquismo, comunismo, tecnocracia, feudalismo. Entonces, encontramos que las personas pensaban que el gobierno del Señor iba a ser político. Y de ahí, por eso dicen la palabra redimir. Realmente el redimir era pagar, pedir perdón de nuestros pecados. Pero el Señor siempre expresó. Pues se hacen las votaciones, se hace todo lo que es. Entonces la palabra significa librarse pagando un precio. Claramente los dos discípulos pensaban en la liberación política de su nación, no en la obra de salvación. Por eso iban todos bien desanimados, bien tristes. A veces así pensamos. Pues yo pensé que iba a sentir algo, me iba a pasar algo. Lo más importante es el encuentro personal con Cristo y que la salvación sea una realidad en nuestras vidas. El Señor Jesús siempre aclaró, San Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es reino de aquí. Entonces era necesario que el Señor descubriera, entendieran estos dos caminantes, porque había en su corazón una ceguera completamente espiritual. Y por eso el Señor empieza a platicar con ellos. Los escuchó primero, pero empieza el Señor a hablar con ellos, a hablar la palabra con justicia, pero también con consuelo y enseñanza, porque el Señor no nos deja a medias. Y nos dice así, entonces, versículo 25, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Allí empieza el Señor, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho acerca de la salvación del Cristo. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? Y entonces, y que entrara en su gloria. Isaías
Profeta Isaías, tan hermoso, y nos lleva a este momento de enseñanza. Versículo capítulo 53 de Isaías, y expresa: ¿quién ha querido nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pero en los versículos 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como de que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Era necesario que entendieran, como dice la Escritura, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas. Y por eso, a través de ese camino, les empezó a dar por las enseñanzas de Moisés y los profetas, les empieza a dar a conocer la enseñanza de lo que hablaba del Cristo vivo y poderoso. Y de allí, entonces, empiezan, dice la Biblia, empieza en el reflejo, en el relato de San Lucas, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y por eso es que su corazón y su mente estaba completamente nublada. Efesios 4:18 nos dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Entonces, desde el Génesis, la palabra de Dios es la respuesta a los corazones abrumados, tristes y cansados. En medio de un terrible desaliento y en medio de un terrible dolor, la palabra de Dios es la respuesta para los corazones abrumados, como estos corazones que caminaban abrumados. Por ello nos habla tan precioso: un solo nombre, un solo Dios y Señor. En Génesis, Él es la simiente profundizada que aplastará la cabeza de la serpiente, gracias a Dios. Él es el hermano traicionado por sus parientes, cuya traición conducirá a la liberación, pero un solo nombre. Y entonces el Señor les empieza a platicar, les empieza a describir todas las cosas, desde el Génesis, desde los profetas, de lo que hablaban de Él. Y nosotros hemos de terminar en toda la bendición que Él nos da. Un solo nombre. Hechos 4:12. Preparamos nuestra Biblia. Hechos 4:12. Y ante esta promesa poderosa nos dice, y lo leemos todos juntos: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Él es el que les explicaba, Él es el que caminaba con ellos. Por eso el Señor, dentro de nuestras tribulaciones y nuestras condiciones abrumadas, es el Señor el que nos da. Hoy tiene palabra para nosotros y danos palabra de salvación por nuestra familia. Un solo mediador. Leemos 1 de Timoteo 2:5. Él es el que, a través de todo esto, su palabra y su promesa es firme. Y les enseñaba en medio del corazón atribulado. Nos dice así, 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También de igual manera, en esta bendición, un solo sacrificio perfecto que Él lo hizo por todos nosotros. Hebreos 10, 12 y 14. Hebreos 10, 12 y 14 expresa de la siguiente manera para la gloria del Señor: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos
por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que solamente es un solo y maravilloso sacrificio. Y el Señor les va explicando. Por eso su corazón ardía en medio del desaliento. Y precioso, un solo camino. San Juan 14:6. Ese sí no lo sabemos todos completo. Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Solo en Jesucristo. Corazones abrumados, también corazones levantados y fortalecidos. Una sola puerta. San Juan 10. Él es la puerta perfecta de salvación. Y el Señor les expresaba de manera clara para ellos la bendición de que Él iba con ellos. Y así también Él va con nosotros. En el Evangelio según San Juan, en estos versículos, versículo número 9 nos dice así, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, esto es lo que a través del mensaje, de la plática que el Señor iba con ellos, les daba a conocer estas palabras. La palabra de Dios siempre nos va a llevar al camino correcto. Siempre en medio de un corazón atribulado, la palabra de Dios o desalentado siempre nos va a llevar a un camino correcto. Y por eso expresaron San Lucas capítulo 24, versículo 32. Jesús le respondió, 24, versículo 32. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Es importante, muy importante, la lectura de la palabra de Dios y más, hermanos, cuando la sentimos en fe en nuestro corazón. Y por eso arde nuestra vida y nuestra fe. Podemos leer la Biblia de manera corridita. Podemos leer un texto, sí, pero más cuando lo sentimos y le decimos, Señor, que arda tu palabra en mi corazón. Y por eso ardía. Entonces, hermanos, cuando el llamado de Dios es perfecto, el llamado de Dios es firme, fíjense bien qué pasaba. Y pasa en nuestros corazones. Yo quiero más de la presencia del Señor. El relato nos lleva que en este camino, la Biblia nos dice que le invitan a que se quede con Él. Es una parte clave, que el Señor se quede en nosotros en los momentos más difíciles y le decimos, Señor, por tu misericordia, déjanos sentir tu presencia. Y lo hace. Y entonces llega el final, momento de salvación. Ardía el corazón. Pero se presentan y le dicen, quédate con nosotros. ¿Cuántas veces también nosotros le hemos dicho, Señor, no te vayas, quédate con nosotros? Como el bebé, cuando su papá o su mamá se aleja, lloran, quédate conmigo. La invitación fue de ellos, quédate con nosotros. En un corazón abrumado, en un corazón triste y desalentado, basta la importancia de decir, quédate conmigo, quédate con nosotros. Y también interceder con los demás, Señor, que te quedes tú con mis hermanos y te quedes también conmigo. Pero lo invitaron. El que invita al Señor, su corazón arde. Y entonces en esta tarde, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Cuando de pronto, dice entonces, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo partió. Y les dio, dice la Biblia. Entonces les fueron abiertos sus ojos. Y le reconocieron
mas él se desapareció de su vista. Fueron abiertos sus ojos. Oh, el Señor es importante en nuestro corazón, que siempre los ojos de nuestra fe se abran, hermanos. En medio de la alegría, del gozo, de la tribulación y del dolor. Y se les fueron abiertos. ¿Cómo? Por la palabra que arde, por la palabra viva y eficaz, por la palabra que tiene cumplimiento en todo momento para con nosotros. ¿Y qué sucedió con ese momento? Los discípulos no dijeron, aquí nos vamos a quedar, nos vamos mañana. Dice la Biblia que respondieron a ese fuego. Ya los 12 kilómetros, 11 kilómetros recorridos, no fue impedimento para volver a regresar a Jerusalén y decir lo que había acontecido con ellos. Y entonces, ¿qué tomaron? Una decisión. No importaba la hora avanzada, no importaba que el día ya había terminado, no importaba nada ahora. Lo que importaba era, hermanos, que también se tenían que levantar y volver a regresar con gozo y con alegría, porque el Señor estaba con ellos. Y eso es lo que también a nosotros el Señor nos invita. Levantemos siempre nuestro corazón y nuestra fe. Levantemos siempre nuestro ánimo y nuestro gozo en el hogar, en la familia, en esta reunión. Que siempre la palabra de Dios arda en nuestra vida y el mensaje que el Señor nos da. Podríamos haber caminado con los caminantes de Emaús. Muchas veces pasa con nosotros. Pero el Señor abre nuestros ojos y su presencia está ardiendo en nuestro corazón por su bendita palabra. En estos momentos, antes de venir a la oración, vamos a alabar al Señor con un himno especial. Ten piedad de mí, cariñoso Salvador. Y vendamos en gratitud al Señor y en búsqueda de Él, para alabarle, para bendecirle, y pues sea su bendición en nuestra vida y en nuestro corazón. Himno 217.